Gloria a Dios. Dios lo bendiga a este ministro y a todos los que puedan alcanzar a ver este video, esta transmisión. Que sea bendición y en el nombre de Jesús, y todo es para gloria de Dios. Lo que hace Dios en nuestras vidas siempre es para glorificar su nombre. Bueno, en esta hora me presento. Mi nombre es Sandy Pardo. Por reconfirmación nuevamente del apóstol, que gracias a Dios permitió que venga a visitarnos a Vaquería, Tumbes, Perú, y lo usó nuevamente para reconfirmar lo que el Señor ha venido hablando, y evangelista para gloria y honra del Señor. Ya por más que hemos querido esquivarnos o no aceptar, pero cuando Dios tiene algo para uno, a donde nos vayamos. Y en el nombre de Jesús, usando una vez más al siervo, al ministro, para gloria de su nombre. Y bueno, hay que recibir esa honra de evangelista, por la gracia de Dios. Y bueno, vamos a compartir algo de lo que el Señor hace en nuestras vidas, ¿no? Lo que el Señor hizo en mi vida antes de ser ese siervo, ser ese instrumento en sus manos, y cómo vine al Señor, ¿no? Y que sea el Espíritu Santo dándome lo que tengo que hablar, y que sea Él poniendo las palabras en mi boca. Bueno, quien le habla pues fue un niño, se puede decir, en ese tiempo, que se crió en un hogar distorsionado, ¿no? Un hogar, se puede decir, donde habían problemas, un hogar disfuncional. Mis padres no vivían, pero nunca mantuvieron una relación de esposos, de pareja, y uno se fue criando con ese sentimiento. Desde muy niño el Señor me dio algo para darme cuenta de las cosas rápidamente, y pude descubrir a mi temprana edad, ¿no?, lo que sucedía en mi hogar, infidelidades, y me crié con ese sentimiento hacia mis padres, con que en algún momento querer hacer que ellos sufran. El enemigo se encargó de temprana edad envenenar mi corazón, y estaba cegado. No pensaba solamente en eso, en querer que ellos sufran, que ellos sientan, ¿no?, lo que uno sintió cuando era niño. Gloria a Dios. Pero gracias a Dios, y hoy lo compartimos, el Señor ya sanó eso, me libertó, los perdoné. Tengo una relación preciosa con ellos. Fui testigo de lo que su palabra dice en Malaquías 6:10, si no me equivoco, donde dice que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y de los hijos a los padres. Y bueno, así empezó. Ese odio hizo que tomara malas decisiones. Ese odio hizo que me involucrara en el barrio que vivía. Era un barrio, se puede decir, bajo, ¿no? Un barrio marginado, donde se veían muchas cosas. Se movía drogas, se movía delincuencia. Y a temprana edad empecé a meterme en ese mundo. Empecé a consumir drogas y empecé a meterme en ese mundo de delincuencia. Y llegué a ser parte de bandas, e inclusive, gloria a Dios, para que sean testigos de lo que hace Dios. También fui, se puede decir, ¿no?, que no lo digo como un reconocimiento, ¿no?, ahora que conozco la verdad, pero fui como un líder casi de un grupito de personas también. Y así es como empezó esa etapa de mi vida, fuera de Dios. No conocía de Dios, pero siempre hubo, se puede decir, una idea, porque tuve la bendición de que tengo 2 hermanos mayores, pero son unos siervos de Dios, y ellos siempre me inculcaban, siempre me hablaban, pero ese odio en mi corazón no hacía que entienda. Incluso hasta cuando me hablaban yo los maltrataba, los insultaba, los atacaba, los golpeaba. Y mis hermanos, en su desesperación, siempre me enviaban siervos de Dios a que me compartan, me prediquen la palabra. Y
Y eso a veces me fastidiaba, y yo un día donde me cansé y les hablé fuerte y le dije que no hagan eso, que eso no me gustaba. Y algo sabio que hicieron ellos, que ya nunca más me hablaron. Yo dije, bueno, se cansaron, pero no sabía lo que estaban haciendo. Yo pensaba que se cansaron, pero no se cansaron, entendieron realmente cómo es la pelea. Y empezaron a orar por mí, empezaron a orar por mi vida. Ya no me hablaron, entendieron que cuando las palabras no funcionan, cuando las palabras no hacen efecto, hay que recurrir con lo que sí hace efecto. Y es en la oración el poder de Dios que se ha manifestado en el nombre de Jesús. Y así pues comencé. Como todo tiene un inicio, empecé arrebatando celulares, pero siempre tuve un pensamiento de más, de querer avanzar. Y así pues empecé con vehículos, llevándome vehículos, entré a otras cosas más fuertes, asaltos, tiendas, cosas así. Y gloria a Dios, gloria a Dios. Y fue así como pude estar a cargo de un grupito donde ya yo mismo organizaba las cosas que teníamos que hacer. Pero algo que yo no entendía en ese momento, yo siempre quería meterme más en ese mundo, yo siempre quise hacer cosas más malas. Eso me causaba placer. Cuando yo hacía esas cosas malas, hacía daño a la gente porque muchas veces los lastimaba. Era como que yo me desahogaba, ¿no? Era como que el odio que tenía en mí, como que ahí lo desfogaba, lo liberaba. Y me gustaba eso. Y me confundí, pensé que yo había nacido para eso. Y eso fue creciendo, fue aumentando y empecé a entrar en un mundo de muertes, para gloria y honra de Dios, por lo que hice en mi vida. Y es así como estuve involucrado en ese mundo. No me enorgullece decirlo sinceramente, pero si hacemos esto es para que el nombre de Dios sea glorificado y los cambios que Él puede hacer. Y en muchos casos, como ha pasado en mi vida, también ha pasado en otras personas que inclusive han estado metidos en cosas más peores. Y es como para darnos cuenta que el poder de Dios es real. Si tú tienes un familiar, un hijo, no sé yo, un conocido, que tal vez le hablas y no quiere entender, recurre a la oración. Que Dios sí cambia, Dios sigue transformando vidas. Él vino a transformar, de que Él vino a esta tierra, Él vino para transformar vidas. Y lo sigue haciendo, Él sigue haciendo esa obra a través de su Espíritu Santo. Y eso tenemos que llevar presente, ¿no? Y es así como empecé, ¿no?, a estar involucrado en esos temas. Y en algún momento tuvo que la justicia terrenal también intervenir. Y intervino, recuerdo. Llegué a puntos donde me puse tan violento, no me importaba morir, no le temía a la muerte, que llegué incluso hasta a enfrentarme aún con los policías en fuego cruzados. En el barrio donde vivía lo hice. Y algo que siempre me llama la atención es que cómo Dios me fue guardando desde un inicio. Yo no sabía, pero yo a veces pensaba, me creía mi habilidad, mi astucia, ¿no? Gracias a Dios tengo un cuerpo de atleta, pero no era eso, no era mi cuerpo, no era mi habilidad, no era mi astucia, no era mi fuerza. No entendía. Y yo me basaba en eso, ¿no? Y en esos temas yo me corría, me saltaba corrales, techos, me trepaba paredes, inclusive de ladrillo que son paradas, ni yo sé cómo lo hacía, me cogía por alambres, por las rendijitas, total que llegaba y fui muy astuto, no me cogían. Recuerdo que de uno de los casos que Dios hizo tremendos fue que cuando hubo un fuego cruzado en el barrio donde yo estuve, recuerdo que en ese tiempo tenía en mi mano un 38 y había hecho problemas por ahí. Ese barrio se volvió peligroso a causa de nosotros. Siempre habían pleitos, balaceras, robos y hasta inclusive empezaron a haber muertes. Y la gente cansada un día
creo que llamaron a la policía, ¿no? Y yo recuerdo que venía, estaba molesto. Yo cuando me molestaba hacía esas cosas, supuestamente para desfogarme. Y recuerdo que yo venía y salieron dos policías, que acá le llaman de inteligencia, servicio de inteligencia. Y se me venían acercando a mí. Y yo no sabía, yo dije son cualquiera que seguro me quieren hacer daño, porque también a causa de eso uno se ganó muchos enemigos. Y empecé a dispararle, ¿no? A soltarle plomo, como dicen en ese mundo, ¿no? Y habían sido policías y empezaron ellos a responderme y se armó. Y lo que yo me sorprendí, y lo cuento, que eso me impactó, porque si ustedes se dan cuenta, un 38 solamente tiene 6 tiros, comparado a lo que es el armamento que ellos usan. Muchas veces son pistolas de 15, 16 con el de la recámara, y imagínense. Y para que no me caiga ni una de esas balas, supuestamente yo ágil que corría, no, era Dios que ya me estaba guardando, era Dios que me estaba guardando. Y como yo saltaba de corral en corral, después me comentaron que el jefe, porque eso se inundó de policías, y el jefe del comandante que estaba a cargo de eso, dice que llegaron y decían no lo encuentro, le decían sus agentes. Y una persona que el comandante le pidió que le haga café, una vecina que me conocía, ella después me comentó que me cuide, porque había dicho, ¿no?, que con palabras soeces, groseras, insultos, no lo dejen con vida a ese, mátenlo, pónganle un arma, siembrenle y mátenlo, pues no me lo dejen con vida, no me lo traigan, déjenmelo tirado, vénganme a ver cuando esté el tirado. Y es así como el Señor me fue guardando. Tantos casos donde yo siempre digo, y hay una frase, una parte de una canción que escuchaba hace poco que me tocó, porque dice, Él me devolvió la vida, y es verdad, Él me devolvió la vida, porque ese no fue solamente el único momento donde yo estuve cerca de la muerte. Un día me levantaron también personas de otro bando, me culpaban de un asalto, y me levantaron y me llevaron a un lugar y me pusieron el arma en la cabeza para matarme. Ya jalaron el gatillo para atrás. Y como sea Dios, yo había hecho eso, pero me negaba rotundamente. Y tanto fue mi negación que convencí a uno de ellos. El otro, cuando yo estaba a punto de disparar, el otro salta y le voltea la mano, y gracias a Dios no me pasa nada. Y él empezó a decir, oh, él no es, mira, ya estás a punto de matarlo, y sigue diciendo que él no es. Pues, ¿tú crees que quién se va a dejar matar por algo así? Déjalo ya, ese muchacho. Sinceramente, no fue mi palabra que yo dije ahí, mi negación. Era el Señor que ya estaba obrando, y obró en un corazón de una persona así. Cuando los que venimos de ese mundo, llega un punto donde nuestro corazón se enciega tanto, se envenena tanto, que tú ya no tienes ya misericordia, no tienes compasión. Y yo pude ver eso, y fue Dios. Y sinceramente estamos resumiendo esto. Le dije al ministro que si lo contaba eso íbamos a tener para largo, ¿no? Estamos contando donde Dios estuvo obrando sin yo saber. Y a veces pensamos que Él no obra porque no vemos su obrar, o no entendemos cómo Él obra, pero Él siempre obra. Él siempre obra, Él siempre escucha una oración, Él siempre respalda una oración. Y esas eran las oraciones que hacían mis hermanos. Me perseguían a fuego cruzado. Recuerdo que una vez en una persecución que había hecho yo daño a alguien, y no me había dado cuenta que justo delante había un patrullero, y escuchó el sonido, el disparo, y empezó la persecución, y yo empecé a correr, y me empezaron a disparar, y yo corría, saltaba, esquivando supuestamente las balas. Y llega un punto donde mi desesperación porque no me agarren pudo más, que mi cuerpo no resistió. Recuerdo que ya los pies se me iban en banda, así se movían nomás porque ya era
que la desesperación, pero mi cuerpo ya no resistió, ya mis piernas ya no cedieron y me acuerdo que caí al suelo. Y yo pensé, me dispararon, me quebraron, como dicen en ese mundo, ¿no? Me dejaron inválido. Y había por ahí un charco así de aguas detenidas, estancadas, putrefactas, podridas. Y yo me empiezo a arrastrar y me meto a esas aguas. Y ahí yo nomás me hundo y nomás dejé las fosas de mi nariz afuera para poder respirar. Y llegaron por ahí los policías, alumbraron, pero no me vieron, pero yo estaba ahí, y se insultaron, se escapó el teste y tal. Y gloria a Dios, ahí me quedé. Y algo que, como sea el ser humano, a veces vivimos en una vida así, pero siempre cuando estamos en sucesos así, eventos así, recurrimos a Dios. Clamaba a Dios, decía, Señor, perdóname si tú me sacas de esta, te voy a servir, le decía. Muchas promesas de varias veces que pasaban. Y yo recuerdo que me quedé dormido inclusive en esas aguas. De ahí cuando me despierto, pensando, no puedo caminar, ¿cómo salgo de aquí? Pero empecé a mover mis pies y sí pude caminar, salí de ahí. Y salí yo supuestamente sorprendido, ¿no? Que cómo me había librado de eso. Y fueron muchos eventos que el Señor me libró, me guardó. Hasta que un día, pues, no corrí con la misma suerte. Me detuvieron ya. Me detuvieron a causa de un homicidio. Y fui a purgar cárcel. Acá no es como el Ecuador que te sentencian de una, acá de una, primero te ponen preventiva un tiempo solamente así para que vayan investigando el caso y después viene una sentencia. Me pusieron 6, me fueron ampliando 2, total que cumplí 18 años en ese lugar. Y yo me di cuenta, ¿no? Que ese lugar, más que cambia a las personas, es como una universidad para los que están en ese mundo, donde se preparan, conocen más gente y salen a veces hasta haciendo cosas peores. Y eso pasó conmigo en ese lugar. Demostré supuestamente esa falsa valentía que yo pensaba que era valentía, pero no, era cobardía. Yo descubrí que me ocultaba detrás de ese disfraz, porque realmente yo no era así. No era así, solamente aparentaba eso, porque algo que me salté cuando era niño fui muy marginado, fui atacado, fui golpeado. Y yo siempre me crié con eso, ¿no? Que nadie más iba a burlar de mí, que nadie más iba a levantarme la voz. Siempre busqué un respeto, siempre busqué que me teman. Y gloria a Dios, demostré eso allá y la falsa gracia que el enemigo me dio, que hizo que otras personas que estén metidos más profundo aún en ese mundo de bandas organizadas ya, se dieran cuenta y supuestamente me reclutaran y me hablaron. Y salí, no me sentenciaron, salí, purgué 18 meses, año y medio. Salí peor, salí supuestamente ya con conexiones de la frontera del lado ecuatoriano y de acá también de la zona de por acá y Sarumía, ¿no? Personas que en ese momento supuestamente hablábamos de querer dominar plaza, querer dominar un territorio para estar a cargo de todo lo ilícito que se mueve, extorsiones, todas esas cosas que se ven. Y era el tema de la frontera. Tal vez nadie supo de eso porque fue Dios que no dejó tal vez que pase, pero eran planes de supuestamente nosotros salir y coger la frontera. Pero en ese mundo delictivo siempre es un enfrentamiento con bandas, es como una guerra. Tú para poder dominar o para poder controlar un territorio tienes que ir y exterminar, o sea, matar a las personas que ya tienen controlado ese territorio. Y gloria a Dios, salimos con ese pensamiento, nos juntamos con gente ecuatoriana, estuvimos supuestamente en una reunión ahí conversando, hablando de esos temas, de cómo vamos a hacer, de cómo íbamos a caerle a esas personas que en ese tiempo dominaban. Y se generó todo un plan así, para caerles. Nos reclutamos armas, minibusis, chalecos antibalas, pistolas, 9 milímetros, 380, 38, todo un arsenal. Y gloria a Dios, como sea Dios.
guardándome. Una vez más yo me pude dar cuenta. Pero uno estaba tan empeñado en eso que hubo un momento donde nos quedamos sin recursos. La gente del lado ecuatoriano dijo que se iba para el Ecuador. El que estaba a cargo era un ecuatoriano que era sicario, le hacían la muerte. Y cuando él se va al Ecuador, él lo matan allá. Y al suceder eso, a mí me llaman desde el penal, porque adentro fue que empezó eso. Y me dicen, tú ahora coge, encárgate de eso, tú ve cómo vas a hacer. Y cogí a cargo yo este grupito. Pero como sea Dios, llegó un momento donde mi economía no tenía dinero y uno estaba acostumbrado que siempre tenía dinero en su bolsillo, siempre no le faltaba eso. Y al verme así, quise hacer algo, hablé para hacer algo, para salir del cero, como decíamos. Pero sin darme cuenta, ese fue mano divina, porque cuando yo quise hacer ese asalto, caí preso. Fue en la zona frontera y es como llegué al Ecuador. No duré mucho tiempo en la calle, duré un par de meses nomás. Y nuevamente me fui. Yo no entendía. Y ahí vi que, ahí no entendía. Me fui a ese lugar. Y ahí era también para que me quiten la vida. Yo me acuerdo que cuando nos interviene la policía ecuatoriana, yo intento dispararles para huirme, o sea, matarlos y yo poder escaparme. Pero algo no me dejó hacerlo y al final me rindo, tiro el arma y viene un policía, me golpea todo, ¿no? Y me llevaron, me caí preso allá en Guaquillas. Y gloria a Dios, sinceramente, como sea Dios. Dios tocó a ese policía para que me caiga en la noche y me empiece a decir, me empezó a hablar que era joven, en ese tiempo tenía 19 años, 18 años, de muy chico me metí en ese mundo. Y empezó a decirme, yo no sabía de nada de las leyes de allá, mi familia era peruana, no sabía nada, ya se había cansado de siempre problemas por mi culpa. Nos expulsaron de un barrio donde vivíamos a causa mía, quisieron quemarle la casa y todo eso, y tuvieron que salir de ese barrio e irse a otro lugar a vivir. Y se cansaron, entendieron. Compartí ahora que visitamos una familia, una palabra que el Señor le había dado a mi hermana, que ella orando al Señor le dijo que no intervenga, que Él me estaba corrigiendo. Y ahí fue como ellos ya no intervinieron. Y este policía que me visitó me empezó a aconsejar, me empezó a hablar, que me dijo, tú tienes todo por perder, si vas a querer pelear inocencia no vas a poder porque te hemos encontrado con armas, te hemos encontrado con el dinero. Y inclusive yo no te quiero hacer daño porque si yo pongo la denuncia que tú quisiste atentar con nuestras vidas, te espera una larga condena. Y me empezó a hablar de un abreviado que, o sea, es como acá en el país que vivimos, la confesión sincera, o sea, que tú aceptes los cargos, todo. Gloria a Dios. Y es así como acepté, reconocí y fui a purgar condena a ese lugar, 20 meses. Y como yo ya andaba con gente de allá los peruanos los empeñan, dicen, son presa fácil ahí, pero a mi gente que ya me conocía de la ya me empezó a hablar, me recomendaron. Y bueno, gloria a Dios, cosas. Total que en vez de que eso me ayude, antes hizo que conozca más gente, y aquí ya estoy llegando a la parte donde el Señor interviene. Y me cumplí mis 20 meses allá lleno de problemas. Pertenecía a la mafia que dominaba en ese lugar. Me acuerdo que yo vendía cosas ilícitas, era jefe de celda, como llaman allá. Y cómo es el enemigo, siempre dije, el enemigo de alguna manera siempre quiso que me perdiera en ese mundo y me daba esa falsa gracia para aquellas personas. Y yo salí con planes, supuestamente pensamientos míos de querer seguir haciendo lo malo, de querer seguir metiéndome más en ese mundo de narcotráfico y todo eso. Y salí, cumplí mis 20 meses, salí. Y la idea que yo tenía era que yo como desde muy
niño siempre hice mi vida en la calle y yo dije voy a pasar un tiempo con mi familia porque de aquí me desaparezco, ya nadie va a saber nada de mí. Y vine a pasar ese tiempito supuestamente de despedir y ahí es cuando sucede. Ahí es cuando sucede algo que nunca pensé experimentar, para gloria y honra de Dios. En mi mente salió seguir haciendo daño, seguir cobrando víctimas. Tenía supuestamente una lista de personas, pero como dice ese versículo tan precioso y hermoso, está en Isaías 55, 8 y 9, si no me equivoco, donde dice que tus pensamientos no son mis pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Así como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos, y mis caminos más altos que vuestros caminos. Y ahí sucede que en un transcurso, recuerdo, que yo para ir a Tumbes, porque mi familia es del campo, vine al campo, aquí donde estamos ahorita, gloria a Dios. Ya al regresarme a Tumbes con mi hermano, iba él manejando su moto, y yo iba atrás, y de la nada empecé a sentir un miedo tan fuerte, que yo sentía que algo me iba a pasar, que me iban a quitar la vida, o que algo fuerte iba a suceder, gloria a Dios. Y ahí es cuando yo supuestamente, queriendo demostrar esa valentía, no quise hacer caso a ese sentimiento, no quise hacer caso a aquello, y luché con eso. Pero ahí ese sentimiento de temor cambió a un sentimiento de querer llorar. Y en ese mundo uno tiene el falso concepto de que que solamente lloran los cobardes, que si tú lloras no eres hombre, gloria a Dios. Y no pude resistirle a ese sentimiento. No pude resistirle a ese sentimiento de querer llorar. Fue tan fuerte que cuando me acuerdo de esa experiencia, marcó mi vida. Yo no sabía, no conocía nada. Y no resistí al escuchar esa voz, que solamente me dijo, soy yo. Soy yo, me dijo. Me quebranto, me sensibilizo porque fue algo que me marcó, fue algo que me impactó. Y cuando me dijo, soy yo, nomás, yo no necesité nombres, yo no necesité que me diga más. Yo al toque entendí que era Jesús. Era Jesús que salió a mi encuentro, era Jesús que me estaba hablando. Era Jesús que puso esa convicción en mí del pecado. Era Jesús que me hablaba y yo empecé a quebrantarme, a dejar fluir ese sentir. Empecé a llorar, empecé a quebrantarme. Y empecé a pedirle perdón, empecé a arrepentirme, empecé a recordar todo lo que había hecho y me sentía mal y le pedía perdón y no sabía cómo enmendar eso. Y total que fue tan fuerte de sentir que él siguió hablándome y empezó a moverme, empezó a decirme, ve donde tu familia. Y yo fui donde mi familia, a donde vivían, y toqué la puerta y me abrió mi padre. Me acuerdo que mi padre, cuando la primera vez que yo voy a un penal, viene el Señor y yo lo abracé, le pedí perdón. Padre, perdóname por todo el sufrimiento que te he hecho pasar. Salió mi hermana, perdóname, le decía, perdóneme. Solamente le decía, el Señor me salió al encuentro, le decía, el Señor me ha hablado y me ha dicho que vengo donde ustedes, les pido perdón. Y yo no sabía y fui donde mi hermano, el mayor, y estaba leyendo, meditando en la palabra, y yo lo abrazo de atrás y le dijo, ñaño, perdóname. Y el Señor habla al corazón de mi hermano y le dice, soy yo el que lo estoy haciendo, soy yo. Y mi hermano se quebranta y agradece y glorifica a Dios. Y entendió, me cuenta después, una experiencia que él tuvo en ayuno de 3 días. Dice que al terminar los 3 días él tuvo una experiencia que un ser celestial, un ángel vino y le entregó un regalo. Pero él no entendía qué regalo era, y cuando vio esa escena conmigo, ahí el Señor le hizo entender, este es tu regalo por lo que tanto has orado. Y gloria a Dios, y el Señor seguía, no dejaba de llorar, y ese es
lo cuento así rápido, pero fueron horas que yo seguía quebrantado, seguía llorando. Y el Señor me empezó a hablar, me habló de, ve a un lugar. Y yo llorando les diciendo, el Señor me está diciendo que nos vayamos de aquí, vamos a un lugar, ¿a dónde? Vamos, no sé. Y el Señor, yo le dije, me acuerdo que a mi hermano también que iba manejando, yo le empecé a hablar, le dije, el Señor se me ha revelado. Y él me veía y se sorprendía. Y nos venimos vuelta a este lugar. El Señor me trajo aquí a este lugar. Yo no entendía sinceramente y aún no entiendo del todo, pero sé que Dios quiere hacer algo en este lugar y lo está haciendo ya. Venimos a este lugar y el Señor empezó a hablarme. Yo ahí ministrado, sintiendo ese sentir agradable, esa presencia tan hermosa que no hay palabras para describir. Es una mezcla de gozo, de amor, de paz, de perdón. Es una mezcla de un sentimiento tan puro, tan puro. Es el amor de Dios. Y yo recuerdo que batallé con mi humanidad y pensé que por un momento que era yo. Y le dije, Señor, si eres tú el que me está hablando. Yo siento irme por este camino, pero si eres tú, pone en mis hermanos a uno de ellos, si es el camino que tú quieres que vaya. Yo que termino de hacer esa oración y se levanta mi hermano y me dice, no sé, pero siento que el Señor quiere que vayamos por este camino. Y era el mismo camino, gloria a Dios, que el Señor había puesto en mi corazón. Y nos fuimos. Y total, que fuimos en un camino lleno de huecos, altos, bajos, ramas. Y el Señor iba a mover, fue una experiencia tremenda, poderosa, sobrenatural. Y el Señor tomaba a mi hermano y mi hermano empezaba a hablar ahí, a fluir en lenguas. Decía, así dice el Señor, que este es el camino que han tenido antes de mí. Este es el camino, así, con problemas, con bajos, con altos, pero yo les voy a hacer ver mi gloria. Y nosotros íbamos ahí, quebrantados, ministrados, glorificando a Dios. Es algo tremendo que impactó mi vida y eso es lo que me ha dado la fuerza para seguir a pesar de todo lo que pasamos. Y llegamos a esa montaña, una montaña que tal vez no sé si alcanzará a ver, que es la más alta, el pico más alto de todas las lomas aquí. Y llegamos a ese lugar y cuando llegamos a ese lugar yo dije, aquí es, porque sentí en mi corazón que ahí era donde teníamos que estar. Y empezamos a orar, empezamos a hablarle y se derramó la presencia del Espíritu Santo, se derramó. Yo nunca había tenido una experiencia así, yo nunca había tenido un encuentro así. Es por eso que cuando yo comparto, hablo así en los servicios, cuando me dan esa oportunidad, yo siempre comparto eso, de la presencia que es real, que se siente. Denle el lugar, reconozcamos al Espíritu Santo porque yo lo sentí, yo lo viví y gracias a Dios lo sigo viviendo. Y se derramó el Espíritu Santo, lo tomó a mi hermano empezó a fluir en lenguas, gloria a Dios, y empezó a ministrar y empezó a hablar y le dijo a mi hermana, recibe el bautizo del Espíritu Santo, y mi hermana empezó hablando en lenguas, a fluir. Todo un mover poderoso sucedió ahí, todo algo tremendo. De ahí así venía mi hermano, vino de mi hermano, el otro menor, porque nos fuimos los 4 hermanos, somos 4 hermanos. Y mi hermano también empezó a gritar y empezó a botar cosas, empezó a ser liberado. Y de ahí vino de mí también. Empezó el Señor a hablarme a mi vida, yo te hablé, yo te tengo aquí. Empezaba a decir, me voy a hacer cosas grandes, este es el comienzo. Y yo empezaba a gritar, empezaba a pedir perdón, empezaba a botar baba y todas esas cosas. Fui liberado de drogas, fui liberado de sentimientos, fui liberado de muchas cosas. Y fue tan hermoso esa experiencia que el Señor, algo que yo siempre comparto, fue que Él nos habló. Fue horas que estuvimos ahí, fue harto tiempo, y algo que Él nos dijo, llegarán a su casa y conocerán el verdadero camino que yo les muestro, y van a ver que llegarán a su casa y el sol no se pondrá, llegarán de día. Y gloria a Dios, fue algo tremendo, sinceramente, ministro. Gloria a Dios que cuando llegó mi hermano se dio cuenta, llegamos a la casa, encontramos un camino. Para llegar a ese lugar fue un camino, como le cuento, de altos, de bajos, de ramas, espinas y todo eso. Y cuando
salimos de ese lugar, encontramos un camino despejado, y ese era el camino que el Señor nos hablaba, que íbamos a tener con Él. Llegamos a nuestra casa y gloria a Dios, mi hermano se dio cuenta, entramos de día, salimos al ratito, ya estaba todo oscuro y fue poderoso, fue tremendo, fue hermoso. Y desde ahí empecé en esa búsqueda de más. Y empezamos en ese avivar. Pasaron momentos altos, bajos, como todo siervo de Dios lo tiene. Pero por la gracia y misericordia de Dios, ahí estamos, no nos hemos soltado, ahí estamos batallando, ansiando más de esa gloria, de ese avivamiento que sé que el Señor va a hacer y pone en nuestros corazones, y utilizado la vida de este siervo, de este ministro, de este apóstol que ha venido a confirmar aquello de lo que el Señor ha hablado hace mucho tiempo a nuestros corazones, a nuestras vidas. Y gloria a Dios, revelaciones que el Señor nos da, que solamente Él sabe. Y por gracia y misericordia es así como estamos aquí en el camino del Señor. Es por eso que estamos aquí, gloria a Dios, queriendo y buscando más nuevamente, nuevas experiencias y de ese avivar, de ese fuego, de ese mover poderoso que solamente en el Espíritu Santo lo tenemos. Y seguimos compartiendo la palabra y seguimos ahí avanzando. Esto sea para gloria y honra de Dios, parte de lo que el Señor hizo con mi vida, quién era yo y lo que ahora soy. No soy famoso, gracias a Dios, porque sinceramente eso lo da Dios, pero soy conocido de Dios y eso es lo que basta. Y gloria a Dios, ministro. Ese es el testimonio de parte de mi vida, que esperamos, ¿no?, que aquellos que puedan haber escuchado sea de bendición a sus vidas en el nombre de Jesús. Y sigamos buscando, sigamos que la gente sea tocada, sigamos anhelando que las almas sean salvas. Gloria a Dios, porque el amado viene, el amado está cerca. Y hay que meternos en ese mover, en ese fluir, de ese avivamiento que ya está ocurriendo en el mundo entero, de ese mover poderoso de su presencia en el nombre de Jesús. Porque son tiempos de gloria, es la gloria postrera que nos habló su palabra, y es los postreros días donde estamos viendo ese derramamiento del Espíritu Santo. Y gloria a Dios, ministro, apóstol. Esa ha sido esa palabra, y quiero orar sinceramente para aquellos que puedan ver esta transmisión. Si hay alguien tal vez que no conoce del Señor o piensa que Dios no puede cambiar, transformar su vida, mentira. Dios transforma toda vida. Del problema donde tú estés metido, eso no es nada para Dios. Dice que al principio la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y vemos cómo un Dios poderoso puso en orden la tierra, cómo puso un orden, ahuyentó las tinieblas, hizo la luz y calmó todo ese caos que había. Imagínate si lo hizo con eso tan grande que es el mundo, ¿cómo no lo puede hacer con tu vida, amigo, amiga? El Señor tiene el poder para hacerlo, para restaurarte, para levantarte y hacer cosas mayores a través de tu vida solamente hasta que le creas. Que el pecado no te aleje de Él, porque el pecado no lo limita a Dios para orar en tu vida. Y eso lo vemos con Isaías, siendo un hombre de labios inmundos, dice la palabra, vio la gloria de Dios en el nombre de Jesús. Y vamos a orar por esas personas, vamos a orar para que el Señor llegue a esas vidas necesitadas, llegue a esas familias, a ese familiar que tú puedas tener, que tenga un mundo así perdido y piensas que ya no hay esperanza. Y en el nombre de Jesús creemos que el Señor va a hacer algo poderoso, grande en su vida. Y vamos a orar, Señor Padre, te damos gracias por este momento que tú estás permitiendo, que compartamos de lo que tú has hecho en mi vida, Señor, esa gloria, Padre, ese mover poderoso, Señor, que solamente tú hiciste conmigo al salirme al encuentro. Padre, yo oro en el nombre de Jesús, para que así como lo hiciste conmigo, como lo hiciste con Pablo, Señor, seas tú saliendo al encuentro de aquellas personas, Señor, que aún no te conocen, que aún, Padre Santo, no te reconocen. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, me uno a la oración de esa madre, de ese padre, de esos hermanos, Señor, de ese tío, primo, Señor, que tal vez oran por sus familias, Señor, que aún no vienen a tu caminar, para que seas tú alcanzándolo, para que seas tú tocándolos, Espíritu Santo, tú eres el que convence. Llega esas vidas, Señor, ahí, Señor, donde se encuentran, donde están, si están viendo, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso Espíritu Santo, seas tú visitándolos, seas tú saliéndoles
llevarles al encuentro, convenciéndolos, porque eres tú solamente que da esa convicción del pecado, oh Espíritu Dios, y que puedan sentir ese amor, que no solamente escuchen, Señor, que tú eres amor, sino que sientan ese amor transformador, ese amor que lo sentí yo, ese amor, Padre, que solamente tú das. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, seas tú tocando, seas tú ministrando, seas tú hablando, seas tú rearguyendo, Padre, en el nombre de Jesús, seas tú salvando, sanando, restaurando, Padre, quitando ese odio de los corazones, Señor, quitando ese resentimiento de los corazones, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Sí, que traigas esa libertad genuina, Padre, sobre esas personas, sobre esas vidas, Señor, sobre esos siervos, Padre, que tú los lleves con ese deseo, Señor, de ver más de tu gloria, de buscarte más, Padre Santo, y de ir a esas almas, de buscar esas almas perdidas, esas almas que hoy se encuentran en la calle, Padre, esa persona, Padre, que está en ese mundo de drogadicción, de delincuencia, de prostitución y tantos vicios, Padre, en el nombre poderoso de Jesús puedan asumir esa responsabilidad de ir a esas almas perdidas y compartirles de tu palabra, compartirles de tu amor, salir de las cuatro paredes, salir de nuestro estado de confort y llegar a esas personas, porque es tiempo, Señor, es ese tiempo de la cosecha, es ese tiempo, Padre Santo, donde tenemos que ir, Padre, y recoger lo que tú, Padre Santo, ya has, Padre Santo, cultivado. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, fluye en esas personas, Padre, fluye y seas tú avivando ese deseo, ese amor por las almas, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, amado Espíritu Santo, por permitirme ser parte en esta hora, Señor, de ese instrumento, solamente que bendiga a esas vidas que pudieron escuchar, Señor, y a los que van a escuchar, Señor, esta transmisión, este video. La gloria y el reconocimiento sea para ti, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gloria y honra solamente a tu nombre, Padre bendito. Gracias te damos, Espíritu Santo. Gracias, amado Espíritu de Dios. Sí, Señor. Oh, santo, 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 santo. Santo, santo, no hay nada imposible para ti. Lo que el hombre dice que es imposible, para ti todo es posible, Señor. Aviva esa fe que está decayendo en esa madre, en ese padre, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Imparte esa confianza, Señor, imparte esa fe que tú lo vas a hacer, Padre, que no es lo que diga el hombre, no es lo que digan las personas, es lo que tú dices, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gloria sea tu nombre, bendito Rey. Honra y siempre para ti, en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.